Bienvenidos. Hoy desde mi lente estaremos analizando los aspectos más importantes del discurso del presidente Trump al Congreso de los Estados Unidos. El título de este tipo de mensaje presidencial se llama el State of the Union Message. Lo que trataremos de hacer es discutir y analizar los aspectos de mayor relevancia en cuanto al discurso presidencial. Intentaremos analizar lo que es la sustancia. Verdaderamente no lo que dijo Trump, sino lo que va a hacer Trump o lo que no va a hacer el presidente Trump. Lamentablemente en muchos medios lo único que he escuchado es si el discurso fue bonito, si lo dijo bien, si en realidad tiene una serie de acepciones de camaradería, de confraternidad, de colaboración. Para empezar, yo no estoy en una clase de oratoria. No estoy en un sentido u otro tratando de ver esa calidad. Para eso habría que felicitar a quien le escribió el discurso, que no fue el presidente Trump. Realmente, si ustedes se fijan, cuando el señor Trump se apartaba del teleprompter, donde estaba el discurso escrito por alguien más, que no es nada malo, otros presidentes también han tenido quienes les escriban los discursos. El problema es que, por ejemplo, el presidente Kennedy, cuando daba sus discursos sobre lo que él en realidad iba a hacer. Él daba los discursos sobre lo que en verdad era el sentido de su agenda. Y da la casualidad, o yo no sé si es el destino histórico de nuestra nación, que la mayor parte de los discursos eran discursos positivos, eran discursos con ideales, eran discursos con un sentido futurista sobre la verdadera grandeza de Estados Unidos. En este caso vamos a analizar las dos partes. La tradición viene desde el primero, que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt en el año 35. Lo continuó el presidente Truman cuando fue el primer discurso a la Unión por radio. Y de ahí cada uno de ellos los hemos sido algunos estudiosos, otros testigos como ciudadanos que nos queremos informar. Pero hay una realidad en este sentido. Y la realidad más que nada es que aquí venimos a tratar diferentes tópicos y verdaderamente valorizarlo. Si alguien me pregunta, y yo no soy profesor de oratoria, yo diría que no fue un mal discurso. Es más, yo le diría algo más. Yo creo que quien le escribió el discurso le deben dar un aumento de salario y ocuparse esa persona, que ignoro quién es, que le siga escribiendo los discursos presidenciales, porque este señor hay que escribirle las cosas para que no caigan esas barbaridades, diatribas, insultos y toda una serie de situaciones que son negativas, no tan solo para él, que ya tiene fama de negativismo, sino para nosotros como la imagen de los Estados Unidos. Porque al fin de cuentas, gústenos o no, el presidente Trump, aunque yo no voté por él, y les aseguro que no voy a votar por él tampoco si aspira, pero sí es nuestro presidente. Así que analicemos algunos de sus puntos que siempre son grandielocuentes, siempre es lo mejor, lo último y lo superior. Y hay que darle crédito donde el crédito haya que dárselo. El problema es que este señor jamás le da crédito a más nadie. Y una gran cantidad de las situaciones en las cuales él está narrando y se toma el crédito es una labor constante, continua, en colaboración con otras administraciones presidenciales. Porque la grandeza de Estados Unidos, y como seguirá siendo grande, porque siempre ha sido grande, es la continuidad de la política democrática. Es la continuidad del espíritu que crearon los forjadores de esta nación. Pero también es la continuidad de la imagen de la democracia, de la libertad y de la compasión. Todos nosotros, inclusive yo, hoy estoy aquí
por la idea de la compasión del pueblo norteamericano. Uno de los aspectos más importantes en el discurso de Trump se basó en lo que él cataloga el éxito de su gestión económica. Comencemos por algo. Hay que darle crédito al presidente Trump de que la gestión económica, o sea, la economía norteamericana, está funcionando y en muchas áreas muy bien. El problema del presidente Trump es el hecho de que ignora o prefiere ignorar de que las gestiones económicas no son situaciones en las cuales alguien como él, ni nadie en sí como presidente, en una economía de mercado, con toda una serie de variables, la crea solamente. La gestión económica y el crecimiento de los Estados Unidos en la reducción del desempleo, en el incremento laboral, en la participación laboral, en las ganancias corporativas, en todo lo que es la dinámica económica, no puede ignorar que Trump es parte de un crecimiento galopante, de un crecimiento real que ha venido ocurriendo en la economía norteamericana por los últimos 10 años, si no más. ¿Y por qué digo eso? Es porque uno mide la economía de esa manera. De la otra es muy sencillo. Uno, como en el caso de Trump, la mide cuando está en alza y la ignora cuando no está así. El presidente Obama confrontó una situación horrible cuando entra a servir a su nación donde ocurría y cuando ocurría la gran recesión. El desempleo tenía doble dígito. Prácticamente los Estados Unidos estaban en una situación horrible. Y la población igual. Todos nosotros, o casi todos nosotros, de una manera u otra, perdimos el 30% de nuestros activos. Que es increíble, pero así pasó. Muchos de ustedes perdieron sus casas, sus viviendas, sus trabajos, sus posesiones inclusive. O sea, el éxito actual por el momento, porque todo esto son ciclos de crecimiento y ciclos donde no hay ese crecimiento, se varía de una manera u otra en el transcurso, y es el modo de medirlo, de varios años, de 5, de 10 años, de más. El crecimiento económico, según es analizado en estos momentos, no está o podrá llegar al 3% este año, si acaso, pero no ha sido así. El crecimiento que hoy se dice que es 3 años, empezó con el 1.8, luego subió, luego bajó. O sea, esas variables y esas situaciones realmente han afectado el crecimiento económico y continuarán afectando. Hay economistas que presienten que ya hay señales dentro de la economía que empiezan a indicar la llegada en algún momento dado en el futuro inmediato de una recesión económica. Si llega una recesión económica, el método de combatirlo sería el método de juzgar el mandato presidencial en esa circunstancia. En este caso en particular, los republicanos y el presidente alegan que han sido los recortes de impuestos y todas las modificaciones que han hecho en lo que son las regulaciones federales a las industrias y los negocios, lo que han contribuido a este crecimiento. Inclusive uno de los puntos más interesantes que habla de lo que es el mercado bursátil. En cada una de estas situaciones sí ha habido crecimiento y por supuesto en lo que es la tasa de desempleo ha habido una reducción.
En estos momentos estamos en el 4%, en algún momento bajando. Estamos en una economía que se llama una economía full economy, que hay más, supuestamente, aunque algunos de ustedes se me van a reír en la cara, hay más empleos en la oferta verdaderamente que en la demanda. O sea, hay más empleos para cada uno de nosotros, sea verdad eso o no, pero bueno, esa es la norma económica más que nada. La realidad es que analicemos algunos de los aspectos. Primero, el recorte de contributivo, el recorte de impuestos, un gran éxito y todo lo demás. Pero vamos a ser francos. La medida del recorte de impuestos está basada en una sola cosa, en ayudar a la clase más próspera, a la clase más dominante, pero la clase que compone el 1% de las personas con ingresos en los Estados Unidos. Ese 1% va a recibir en el recorte contributivo la mayor cantidad de dinero. También Trump habló que habría un nuevo plan precisamente en este año para ayudar a la clase media en un recorte todavía mayor de impuestos. El secretario del Tesoro, Mnuchin, inclusive dice que no hay ningún plan en estos momentos, que están estudiando uno, así lo dijeron el año pasado igualmente, pero por el momento no hay nada hacia la clase media. ¿Qué estoy diciendo aquí? Bueno, vamos a hablar claro. Yo creo que hay un beneficio esencial, inmediato, en lo que son la reducción de impuestos que va a afectar a un segmento de esta clase media. Pero la noticia es real. Ese recorte es temporal. El que quieren los republicanos y el presidente Trump hacer permanente es aquel hacia el 1% de los más acaudalados en esta nación. Y ese es el que tienen que lograr. Y repito, cuando se deja de cobrar impuestos, pero se mantienen los presupuestos iguales, se intentan librar guerras, se hablan de otra serie de desajustes que tienen que ocurrir o no tienen que ocurrir, pero son gastos, ¿de qué y de dónde se saca el dinero para pagarlos? Y eso se llama la deuda. Y la administración Trump inmediatamente tiene una deuda impuesta por este tipo de reducción que al cabo de 10 años será 1.7 trillones de dólares que hay que pagar de vuelta. O sea, lo que luce como esta energía azucarada inicialmente, esperemos que continúe, porque eso es la manera que ellos creen que este dinero que las personas se ahorran y que las corporaciones no tienen que pagar, sería revertido a la economía en salarios, en empleos, en expansión industrial, en crecimientos de una manera u otra en el cual se pagaría por sí solo. La realidad es que históricamente ninguna de estas cosas se han pagado por sí solo. Vamos a ser sinceros. O sea, si alguien nos ha dicho eso, en este caso Trump o alguien previo a Trump, hay que decirle que nos está mintiendo, porque no ha sido así. Así que esa retribución, esa redistribución hacia todos nosotros, hacia el resto de la población que trabaja y produce, no va a ocurrir. Vamos a ser sinceros. Lo otro que hablan es de, y siempre lo mencionan, bueno, lo ha mencionado cuando la bolsa ha subido y cuando el ciclo económico y los negocios de la bolsa han aumentado, lo cual ha sido cierto. Pero vamos a ser sinceros, y vamos a oír de sus twitters. El primer año de Trump en el poder, vamos a decirlo de esa manera, verdaderamente ese primer año la bolsa, o sea, los mercados bursátiles fueron fascinantes. Y lanzó un Twitter que decía que lo comparaba porque tiene obsesión con el presidente Obama. No sé por qué, no sé si es racial,
No creo que sea sexual, por supuesto, pero por lo menos, yo no sé, vamos a dejarlo ahí. Pero realmente era cierto. Los mercados bursátiles, su actividad aumentó en un 36% y en el primer año de Obama fue tan solo el 15%. Por supuesto, vamos a ser realistas. Obama entra al poder en el medio de la peor recesión que ha ocurrido en los Estados Unidos, donde había un desempleo del doble dígito, donde las industrias no gastaban dinero porque no valía la pena, porque era perderlo, donde la industria de la construcción, donde la industria de la manufactura de automóviles, donde la estructura orgánica, industrial y financiera de los Estados Unidos había colapsado. Pero Trump, que entiende que la mayoría de nosotros, o sospecha o creía que la mayoría de nosotros no iba a verificar cada cosa que él dice, y se equivocó, por lo menos conmigo y con gente como yo, porque yo no acepto más cuentos de camino de nadie, ni de demócratas, ni de republicanos, ni de independientes, como no lo acepto de Chávez, ni de Maduro, ni de Fidel Castro, como no lo acepto sobre todo de Putin, que nos ha venido a convencer a la clase oligárquica norteamericana. Nosotros en ese aspecto consideramos que, primero que nada, la mayor parte de los norteamericanos no tiene acción en el mercado. Así que volvemos a lo mismo, beneficia a las clases oligárquicas norteamericanas. ¿Y por qué digo oligárquicos? A algunos de ustedes les va a chocar. Porque ya se están convirtiendo en eso. Porque una de las cosas que no ha sido la creación de Trump, sino ha venido efectuándose por muchos años, pero ahora se culmina con Trump, es la desigualdad económica entre los norteamericanos. Y lo peor de nuestra época es la brecha entre los que tienen casi todo, ¿okay?, y los que tienen menos que eso, que es casi nada. Esa es la gran pregunta que hay que hacerle a un aspirante presidencial. Presidente, no me hable como usted va a hacer a los que son dueños de la banca, a los que son dueños de la General Motors, a los que son dueños de las grandes industrias. No me hable de esa manera, porque de todas maneras eso no es cierto. ¿Cómo el pueblo va a disfrutar de las ganancias y los beneficios de un plan económico? Y en el caso de Trump, eso no se está viendo y se verá menos a medida que avance esto. Esa es parte de una gran interrogante. ¿Por qué? Porque una de las cosas, y lo voy a unir en este caso de las tarifas, lo que se llaman estos aranceles, es que los productos que entran y que él, de una manera u otra, está cobrando una tasa sobre ellos, que es la tasa tarifaria, diríamos en ese sentido, la tasa de aranceles, ¿quién cree usted que va a pagar por esos productos? ¿Usted? ¿Yo? ¿Okay? Porque el que los compra aquí va a pasarle el aumento de ese costo a ti, a mí, a nuestras familias, a la familia de los demás, a nuestros vecinos, a nuestros correligionarios, a nuestros trabajadores, a la masa de los Estados Unidos. Así que, ¿qué viene ahí? Inflación. El otro lado de si estamos mejor o no, vamos a hablar del plan de salud, aumentando constantemente. Y es que ha aumentado menos bajo el cuidado de Obamacare que antes. Vamos a ser sinceros. Pero si usted tiene que estar pagando, y por ejemplo lo que el ataque republicano y trumpista desmedido y cruel a Obamacare, que ahora es interesante, cuando la propaganda alegaba lo malo que era Obamacare, que le metían el miedo a los norteamericanos, que nos decía que de esta manera el Estado iba a estar con nosotros, todas las boberías que hemos oído constantemente, que ahora las va a volver a forzar, el socialismo, el de esto, las estupideces estas que se ven todos los días. Pero bueno, Obamacare le dio seguro a más de 22 millones de personas, en los cuales algunos lo han perdido porque al quitar los subsidios que habían que hacer, que fue
la intención norteamericana, republicana en ese sentido, fue destruir la uniformidad del programa, donde había una obligatoriedad de pagar para todo el mundo, pero que no era mucho. Y que además, ¿por qué no? ¿Por qué yo voy a dejar que usted se me muera o se le dé un colapso allí y después me diga que no tiene seguro porque usted no lo quiso pagar? ¿Y quién demonios se cree que es usted para que yo tenga que pagarle el suyo? Y la única manera es se lo pago porque todos estamos mancomunados en el futuro de nuestro país y en el presente igualmente. Así que esos dos aspectos también afectan inflación, los gastos innecesarios de salud, los precios de la medicina, que ahí estamos de acuerdo con Trump. Pero es que Trump ha sido hasta este momento el padrino de los grandes intereses. Pero en este caso no hay duda que hay que abaratar los precios. Uno de sus puntos que celebramos que sea es tratar de aumentar la investigación sobre el cáncer infantil. Y quiero ser un poco ni irónico ni irrespetuoso. Pero ¿cómo en una nación que se gasta 254 millones de dólares en cada portaavión, ¿ok? ¿Cómo en una nación que vive a expensas de una industria armamentista, como en una nación que simple y llanamente está dirigida a gastos que les son factibles a las clases dirigentes, que son la minoría, todavía no ha podido curar el cáncer? No el infantil, cualquier tipo de cáncer. ¿Cómo es que hay gente aquí que no puede pagar, ¿ok?, porque sus seguros no lo cubre, los tratamientos cancerosos? ¿Cómo hay gente en Estados Unidos que tiene que decidir entre comprar píldoras, medicinas y comer ese día? O comer algo ese día. En una nación como la nuestra, no, es inadmisible. O sea, curemos el cáncer infantil no tan solo de una manera. Vamos a apropiar hasta extenuar nuestros recursos para que ese tipo de afección, que lamentablemente es un flagelo en cada hogar, porque todos sabemos de un cáncer, todos conocemos a alguien que murió, todos sabemos de alguien o conocemos de alguien que sufre un tratamiento, todos sabemos lo que es ese sufrimiento humano. Moralmente, esta sociedad judeo-cristiana e islámica en estos momentos también, que no lo podemos desconocer, y librepensadores como nosotros, en ese mismo sentido igual, sí tiene una obligación moral con cada uno de nosotros, con nuestros hijos. Así que desde ese aspecto es real. Ahora vamos a hablar del corte corporativo de impuestos. Mire qué interesante. El 70% de los recortes de impuestos de este Congreso, cuando era dominado por los republicanos, y esta presidencia, ¿saben ustedes a dónde ha ido? ¿Cuál era la tesis de esto? ¿Cuál era la tesis conservadora? La tesis es que si yo te dejo que tú guardes todos estos recursos de ganancia y dinero y todo lo demás, pues esos recursos van a ser empleados y reinvertidos, ¿verdad? Y cuando se haga esa reinversión, crearemos más industrias, crearemos más negocios, crearemos más base de riquezas para todos. Mentira. ¿Quieren oírlo de nuevo? Mentira. El 70% de los ingresos corporativos que se ahorraron con los recortes contributivos han ido hacia comprar las acciones de sus propias corporaciones para subir el valor de las acciones. ¿Pero ustedes saben para qué? Porque una vez sube el valor de las acciones, quienes tienen la mayoría de esas acciones, quienes son los que tienen los millones de dólares del valor de esas acciones, son los altos dirigentes, los miembros de esta junta y las personas allegadas a esos grupos de influencia económica.
cuando sube el precio de la acción, lo venden ellos, unas ganancias extraordinarias. Pero vamos a ser sinceros, y a ti y a mí, ¿cómo nos afectó? En nada, quizás hasta peor en ese mes. La repatriación de esos dineros que las corporaciones los tenían parqueados, vamos a usar esta palabra, no aparcados, que es la palabra castiza de todo esto. La repatriación de esas que ahora no hay que pagarlo y ha llegado a los Estados Unidos, bueno, ha sido lo mismo. Se han comprado acciones. Este es mi perro, Duke, porque esto es una familia donde sí nosotros estamos apoyando a todas las cuestiones animales igual. ¿Okay? Estamos en contra de todo tipo de abuso, inclusive. Y estos son mis hijos también. Volviendo al caso de la participación económica, queda el último punto. Quedan muchos, pero uno de los aspectos más fundamentales es si lo que Trump dijo, que iba a aumentar los salarios. Primero que nada, Trump no puede aumentar los salarios, porque Trump no es Chávez, ni Maduro, ni Fidel Castro, ni en el sentido de decir hoy paso un aumento a todos los trabajadores de ese país. Verdaderamente, si la economía lo hace, y verdaderamente en el área de ingresos, de lo que es la participación laboral en esos ingresos, no tan solo ahora, sino hace 30 años que los trabajadores norteamericanos no están ganando adecuadamente si lo comparamos con las ganancias de sus propias corporaciones, que son estratosféricas. ¿Okay? De ahí podrán ver lo que son precisamente los activos de muchos de estos billonarios. Ya no hablamos de millones, ya prácticamente un millonario es un vecino que tenemos al lado, que en papel suele tener determinado valor en sus posesiones y activos. Estamos hablando verdaderamente de gente que está más allá. Algunos de ellos, casi todos ellos son precisamente ministros, o lo que aquí se llaman secretarios de los departamentos, o sea, ministerios que Trump tiene. Trump tiene a casi todos los miembros de su administración, son billonarios también. Y lo más interesante es que en ese caso, y no estoy saliéndome del punto, pero es una realidad que nos afecta. Por ejemplo, el nuevo ministro de Energía era el antiguo cabildero de la industria del gas y el petróleo. El secretario de Comercio, nada menos que, aparte de los negocios que tiene con la familia de Putin, cosa interesante porque hoy creo que el presidente dijo que esto era una persecución sobre los rusos, por Dios. Ya hay 6 personas arrestadas, hay muchísimos dando testimonio ya. Y ya vendrá, ya explotará esa bola que está al doblar de la esquina. Por eso parte del discurso de Trump habló de que se terminaran este tipo de investigaciones. Interesante, ¿no? Pero ¿se recuerdan cuando él hablaba de Hillary Clinton? ¿Se recuerdan cuando Hillary Clinton, y no estoy defendiéndola, sino estoy observando un aspecto real? ¿Se recuerdan cuando a Hillary Clinton le hicieron 17 investigaciones congresionales? Pero nadie se recuerda que ninguna de ellas encontró nada. Y ahora quieren volverlas a hacer como si fuera algo de paridad. Si este tipo conspira con los soviéticos o neosoviéticos, conspira con esta AMPA que desgobierna el Kremlin en estos momentos y hay que volver a investigar a los Clinton. Pues bueno que investiguen a los Clinton. Otra vez. Y vamos a ser sinceros, si alguno de los Clinton, o los Pérez, o los Rodríguez, o los Schmidt, o los Trump, son culpables, pues que se les castigue. Sea un mendigo o un presidente. Esto es una república de leyes. Nadie está por arriba de la ley. Así que entendamos eso para empezar.
pero tampoco el presidente actual está arriba de la ley. Así que en la parte económica queda mucho por hacer, pero no dejemos de observar que estas medidas no son para usted y para mí. A usted y a mí nos usan y manipulan. Estas medidas son para los billonarios. Estas medidas son para las grandes empresas. Estas medidas son para los que están, las grandes empresas, para los que están en las áreas bursátiles y para todo. Ha habido un aumento en la manufactura, yo creo que es positivo, pero realmente aquí se ha desconocido algo y no culpo solo a Trump. Aquí se está desconociendo el impacto de lo que se llama la inteligencia artificial. O sea, lo que es la utilización robótica en la producción. ¿Y qué quiere decir eso? Que día a día la robotización está desplazando a más y más trabajadores. Está desplazando a más y más profesionales. Está desplazando un segmento. Por ejemplo, cuando Trump hablaba de salvar la industria del carbón, ¿se recuerdan aquella orilla que iba a crear empleos? Para empezar, son 7,000 empleos, creo. Esos números no ha variado. Pero aparte de todo, la mayor parte de la extracción del carbón no lo hacen seres humanos, lo hacen máquinas. Así que en realidad nadie hasta el presente, ni el Partido Demócrata, ni el Republicano, ni el de 8/4, ni usted ni yo hemos logrado una agenda que tenga que ver con la inteligencia artificial y sus efectos en el mercado. Pero tiene que ver algo más. Algunas industrias importantes no han invertido en los Estados Unidos en el área de la manufactura y la alta tecnología. ¿Ustedes saben por qué? Porque faltan profesionales en todas esas áreas. Porque nuestros sistemas de educación, nuestro sistema universitario, nuestro sistema de preparación ha ignorado la preparación de todo esto. Y vuelvo a sugerir que estudiemos un país como Finlandia, que tiene un modelo de educación extraordinaria, tanto para la parte técnica e industrial como para las partes de humanidades y todo lo demás. No por dislocación los alemanes, que son tan estudiosos, han delegado por años en Finlandia varios de sus series en lo que son los Mercedes-Benz y otra serie de manufactura automovilística. Así que esa es la economía. Va bien, pero ¿va bien para quién? Recuerden, esa es la pregunta para el político. La economía va bien, encantado. Pero ¿va bien verdaderamente para quién? ¿Y para quiénes? ¿Y ustedes saben qué? No quién, sino qué. No va bien en lo que es la distribución de riquezas y beneficios. No va bien en que todavía hay que pagar miles de dólares, como si estuviéramos comprando un carro carísimo de lujo, para que usted y yo tengamos un plan de salud privado. No va bien. En realidad, si la inflación ahora, los aumentos nos los comen. Y si usted ha ido al mercado últimamente, yo no sé si usted hace compra, pero nosotros sí la hacemos, verá cómo ha escalado innecesaria o necesariamente, pero la realidad es que ya se empieza a notar los efectos de una inflación. Así que hay que verificar muchas cosas. Y aparte de todo, los dejo con este solo concepto. La economía china creció el 6%. Por supuesto, China sí tiene una oligarquía férrea, que es una combinación del Partido Comunista y los que son los oligarcas chinos. Y la pregunta, la economía creció, porque esto es parte de la campaña futura del señor Trump, y usted quisiera vivir en China. Sinceramente, usted quisiera, por el crecimiento, soportar lo que es un Estado autoritario y totalitario. Yo no. Yo creo que la mayoría de nosotros tampoco. Otro de los aspectos que Trump tocó en su discurso, en el mensaje a la Unión, fue inmigración.
Es interesante. Una de las cosas que más Estados Unidos necesita en estos momentos es volver a rehabilitar su infraestructura, su transporte, sus comunicaciones, las nuevas invenciones y proyectos tecnológicos, cibernéticos, todo ese tipo de cosas, los puentes, las carreteras. Ese es donde Estados Unidos requiere estar. En los países avanzados, y hay, a pesar de que Trump no lo crea, hay países tan o más avanzados que nosotros, lo hacen de la siguiente manera. En los países avanzados usan 1% del Producto Interno Bruto y lo emplean en la inversión de la infraestructura. Generalmente es una gestión del gobierno, también a veces aliada con inversionistas privados. Estados Unidos jamás ha gastado más del 2% de su Producto Interno Bruto en lo que es la tecnología, o la infraestructura, perdón. Así que el resultado ya lo sabemos. Los puentes se caen, las carreteras no sirven, la conducción cibernética deja mucho que desear. Hay partes en los Estados Unidos, increíblemente, hay regiones donde no les llega el internet, todavía hoy. ¿Okay? Sin embargo, en Estonia, la gente vota por el internet. ¿Se imaginan eso? Increíble. En Estonia casi todas las operaciones bursátiles, mercantiles, financieras, personales, son a través de los medios cibernéticos. Estonia, imagínense ustedes. Y todavía aquí estamos bregando con si le damos salud a la gente, si las escuelas cuestan mucho. Usted se imagina que en la ciudad de Los Ángeles, ¿ok? La Junta de Educación y la ciudad de Los Ángeles tuvo que seleccionar entre si le daba aumento a sus profesionales, a sus maestros, entonces no podía tener más bibliotecarios y más bibliotecas. En la ciudad de Los Ángeles. Y esto no es un caso excepcional. En nuestro condado, donde vivimos nosotros, en Miami, muchos maestros usan su peculio, su ingreso para comprarle hojas, para comprarle lápices, tijeras. O sea, increíble que todavía estemos aquí pidiendo limosna en la economía más poderosa de la humanidad. Y luego hablan de socialismo y que si nos vienen a coger y nos comen y todo lo demás. Y ahora viene la política, la política, la politiquería trumpista en este momento es el socialismo que nos va a comer. Una de las cosas que el señor Trump habla es que él ha quitado todas las regulaciones federales. Él es el Mr. Borrador. Yo estaba viendo que una gran parte de las regulaciones federales que quitó, y eso es parte de su discurso, era enmendar la gramática, cosas necesarias pero absurdas muchas de ellas. Pero hay algunas que a mí me preocupan. El nuevo ministro del Interior, que era el cabildero de la industria del petróleo y del gas, va a empezar a escarbar y buscar petróleo y destruir nuestros parques naturales. ¿Okay? Por supuesto, ellos dicen que no hay cambio climatológico. Bueno, ellos nada más, porque es que saque la cabeza por la ventana y le pregunto a usted que como yo en mi casa tengo aguacates en diciembre. ¿Okay? Y si usted sabe algo de frutas y sabe algo, sabe que en diciembre no había aguacate, había en julio aguacate. ¿Okay? Si usted vive en Alaska o ayer está en Perú, un pedazo de Perú en Bolivia, un pedazo de montaña se derritió ayer. Si usted ha tenido algo que ver con el Ártico, sabe cómo esto ha afectado en la pesca, en la caza, en el transporte, en la desintegración, en el frío que nos hace falta. Pero Trump dice que eso no existe, que eso es una invención. Nos hace falta alguien más, francamente, no es un problema, pero
Yo no quiero mencionar la palabra imbécil, pero estoy tentado a decirlo, ¿no? ¿Cuál es la política de inmigración de los Estados Unidos? ¿Alguien me la puede decir? Porque no me digan que la política de inmigración es rechazar gente. En un país que se le está acabando la gente. Porque la gente como yo va a pasar a mejor vida en algún momento. Y la gente como nuestros nietos, como nuestros hijos y todo lo demás, hace falta más de ellos. ¿Okay? Hace falta más de ellos para que sean entes productivos y paguen impuestos. Esa es parte de esta situación. Pero vamos a hablar realmente. Si algo nos ha traído estas barbaridades del señor Trump, porque yo no sé cómo se hacen llamar cristianos, porque francamente para mí, y yo no vengo aquí a dar de santo ni de cristiano, pero sí de ciertos elementos que han sido guía para, yo estoy seguro que para su vida y para la mía, que es la caridad, la compasión, el ver aquella cosa de Cristo que decía, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Usted cree que eso existe en la administración actual? Ve al prójimo a ver cómo le puedes tumbar algo. ¿Okay? Y aparte de todo, no lo consideres porque ese no está en tu clase. Esa es parte de esta situación. Ahora, realmente, aquí en inmigración, volvió a decir las mismas barbaridades de siempre. Que si los criminales venían, ya esta vez, por suerte, el que le escribió el discurso, me imagino que le dijo, no, presidente, no diga tantas mentiras porque esta guayaba de verdad no pasa. Felicidades, usted el que escribió el discurso. Auméntenle el salario, déjenlo permanente. Los demás, mándenlos para la casa o denle en otro tipo de situación. Ahora, ni hay el FBI, la Oficina de Seguridad Pública de Texas y todas estas agencias que se dedican a investigar el crimen, a los criminales, a los que de una manera u otra cometen crímenes, aunque fuesen de afuera, alega que no es verdad, que los indocumentados no producen más crímenes ni cometen más crímenes, que en su mayoría son gente que viene a trabajar aquí y son gente que viene a comer aquí. Como vinieron en los 1800 los irlandeses que vinieron a Estados Unidos por la famina irlandesa y llegaron con 4.5 millones de irlandeses aquí. Por supuesto, ustedes se recuerdan lo que pasó en ese momento también. Salió aquel partido que decían el Know Nothing, los que no sabemos nada, que fue el partido anti-inmigrante, anticatólico, anti-irlandés, y que llevó a la presidencia a uno de sus más férreos miembros, Miller Fillmore, como presidente. Así que esto no es nada nuevo, estas situaciones anti-inmigrantes, estos odios virulentos, de una manera u otra, lamentablemente, igual que la esclavitud, que es otro oprobio. Y eso fue una inmigración al revés. Esas fueron gente que trajeron a nuestro continente, a nuestro país, que no querían venir aquí. Fueron secuestrados y luego vendidos, como si fueran una cosa más, un bien material. No hay tales criminales como no estamos creyendo que cada uno tiene una página histórica ilustre, pues eso no es la verdad. Pero lo otro no es verdad. No hay terroristas. Y vamos a ser sinceros, estas caravanas que ahora él movió otros miles de soldados que nos están costando 210 millones de dólares al año. ¿Okay? Esto no sale de gratis. Vamos a ser sinceros. 210 millones al año para hacer la labor de lo que es la Guardia Fronteriza. Y al fin y al cabo no la pueden hacer igual, tampoco. Volvió al tema del muro. Ahora ya lo redujo un poco, ya no es un muro, sino son vigas de acero. Así que estamos viendo lo que luce ser una negociación que sabemos que está ocurriendo. Precisamente en el momento que les estoy hablando, una delegación bipartista del Congreso está en Texas analizando la frontera y están tratando de llegar a reconciliar sus puntos de vista para que sí haya un plan migratorio.
Pero un plan migratorio no tan solo como el señor Trump aspira, porque él ha hecho el muro un símbolo, aunque le ha cambiado ya el nombre, y se da cuenta que no puede seguir parando el gobierno, y que si lo sigue parando es responsable de una estupidez más que casi llega a ser un crimen contra la humanidad. Porque usted no cierra un gobierno y habla de una amenaza nacional cuando no existe tal amenaza nacional. Existe un problema de inmigración definitivo. Es una cosa que hay que hacer, que tenemos que proteger nuestras fronteras, porque la otra bobería que estoy escuchando es que nuestros representantes de uno u otro partido no quieren la seguridad de los Estados Unidos. Yo les aseguro a ustedes que el 99% de los que están ahí verdaderamente están a favor de la seguridad nacional, están a favor de proteger la frontera, están a favor de que de hecho, de una manera u otra, la seguridad de nuestro pueblo, no importa con quién, pero con el poder establecido y con todos nosotros, sea protegida. Así que esos dos puntos, no podemos seguir en estos ejercicios retóricos absurdos que lo que nos hacen es ofender nuestra inteligencia, sobre todo la de nosotros los votantes. Porque este señor se cree que, no sé, no piensa que somos unos estúpidos o que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y ya Lincoln lo dijo una vez, ¿no? Usted le puede meter mentiras a una parte del pueblo, mentirle a la otra parte del pueblo, pero amigo Trump, siguiendo nada menos que a Lincoln, usted no le puede mentir a todo el pueblo todas las veces tampoco. Y eso es lo que usted está tratando de hacer. Inmigración es importante, pero aparte de todo, los medios represivos de inmigración, si vamos a usar las agencias que establecen el control de inmigración, han funcionado. Si usted va al año 2000 y llega al 2018, en el año 2000 había 1.6 millones de aprehensiones. Ha habido una caída significativa de casi el 70% menos, porque hay menos gente entrando, con la excepción desde que Trump creó esta situación y esta manera de magnetizar a su base, que me imagino que muchos de ellos o no saben ni dónde están parados, o en realidad son gente que odia a todo el mundo, y eso es una manera de lograr su lealtad. Por supuesto, hay que seguir expandiendo y rehabilitando las 700 millas que ya están construidas. Los Estados Unidos tienen 1000 y pico de límites fronterizos y definitivamente hay algunos que todavía quedan. Pero vamos a ser sinceros, la idea que da Trump es como si no hubiera seguridad, no hubiera cercas, no hubiera absolutamente nada. La BBC, en su noticiario de esta semana, visitó la ciudad de Nogales, que el señor Trump mencionó como un área horrible, etcétera, etcétera, el otro día, igual que dijo que El Paso era una de las ciudades más inseguras, y el alcalde del Paso le dijo que eso era mentira, y le demostró con estadísticas que no es cierto. ¿Okay? No llegó a ser segura porque construyeron allí una cerca. Ya la seguridad existía previo a cerca. Y es más, demostró que es una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. Cosa que me imagino que no entra en la retórica de la realidad dual absurda del señor Trump. Pero ese es uno, también fue, hablamos de casi todas estas ciudades que no son como él dice. Y que de hecho cuando el señor Trump habla de que las drogas entran por la frontera, pues mire, amigo Trump, yo le recomiendo que vea por dónde entran, porque entran por las partes legales de la frontera, entran por las aduanas, entran metidas en las cajas, en los alimentos, en los productos, en todas las cosas que entran en los Estados Unidos, productos del comercio, de una manera u otra. Es más, no tan solo entran por México, entran en la Florida, entran por los aeropuertos, entran por diferentes lugares, entran por barcos, por Dios. Y por cierto, ya que estamos hablando de barcos, aviones y aeropuertos, amigo Trump, de cada 5 personas que se quedan en Estados Unidos
sin autorización, o sea, llamémoslos indocumentados, no ilegales, porque me parece que son prófugos de algo y son seres que quieren trabajar en su mayoría, en su casi totalidad. Son hermanos en Cristo si lo queremos hacer sin ser ridículos, porque yo no me doy de piadoso ni 8 cuartos, sino de ser humano. Pero si usted analiza las estadísticas, 1 de cada 5 cae en la ilegalidad, o sea, son indocumentados. ¿Tú sabes cuándo? Vienen con visa de turista y no regresan. Y violan la ley, por supuesto. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una cerca en el aeropuerto de Idlewild, en Kennedy, en Nueva York. Vamos a poner una cerca en el aeropuerto de Miami. Vamos a poner una cerca en Chicago, en O'Hare. Imagínense una cerca en O'Hare. O sea, dejemos de cosas ridículas. El reporte de la BBC, que se los mencionaba, hablaba de eso. Mire, la Guardia Fronteriza hoy en día, con un éxito extraordinario en aprehensiones, la mayor parte que trata de entrar a los Estados Unidos es arrestada. ¿Okay? Las demoras que usted está viendo es porque el Congreso de los Estados Unidos y este presidente no ha querido aplicar fondos. ¿Usted sabe a dónde? Al sistema de jueces de inmigración. Ahí está la demora. ¿Okay? No existen los suficientes jueces de inmigración para decidir sobre estos casos. Que se empieza, le dan una salida a la gente, se queda y vienen todos los demás problemas. Pero no es en sí el problema de los indocumentados, es un problema del sistema que hay que reparar. Así que de esa manera, si el señor Trump quiere entablar un diálogo racional, no me siga fastidiando con la bobería del muro. Por supuesto que hay que poner cercas, pero la Guardia Fronteriza en estos momentos tiene una serie de factores. Pues, por ejemplo, si usted pone un muro y las entradas vienen por el túnel, ¿qué va a hacer usted? El Chapo el otro día dijo que no importara el muro. Ustedes saben quién es el Chapo, pero dijo que no importaba el muro que existiera, él lo saltaba. Pero que aparte de todo no lo saltaba porque tiene los suficientes túneles a través de toda la frontera para meter toda la droga que quiere. Y lo ha probado. Hay medios de detección, hay drones, hay cosas enterradas, hay partes de la frontera que son cimientos, que otros metales donde los carros no pueden pasar. Y aparte de todo hay otra serie de aspectos de inmigración que hay que ver. Por ejemplo, no sé si usted sabe que la mayor parte de la ayuda que se mandaba a Honduras fue reducida por esta administración en un 60%. ¿Y usted sabe qué quedó nada más? Las compras militares. Imagínense, el ejército de Honduras, me imagino que estaba esperando una invasión de Marte, o de miércoles o de jueves, pero por Dios, no seamos ridículos. Alguien se está haciendo de billete aquí, y no son los pobres hondureños. Esa es parte de esto. Y las gangas que vienen son identificadas y arrestadas, pero se ha hecho ya estudios verdaderos y es fácil de hacerlo. Tienen los tatuajes, tienen otra serie de información de inteligencia, los lugares fronterizos y las partes del oeste de los Estados Unidos, las agencias policíacas tienen plenamente identificado estas gangas, pero no entran de esa manera. Igual que verdaderamente un narcotraficante no va por el desierto de Sonora porque la droga se le echa a perder, amigos, no seamos tan socotrocos, ¿ok? De verdad, este señor nos inventa un juego, debió haber sido el creador de Mickey Mouse. Porque únicamente alguien que cree en la fantasía como él la dice, es capaz de creer todas estas barbaridades que el señor habla. Por Dios, gobierne. Y por si hay una concesión, vote el Twitter por tu madre. O redúzcanos un poquito eso. Que ya yo creo que mucha gente, o sea, por cierto, el 18% de la base trumpista ya no está ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente se cansa. Aún ellos, que son buena gente también, yo no pienso nada malo. Yo creo que son tan norteamericanos como todos y que muchos tienen una razón para dudar, porque el gobierno les ha fallado también, porque hay corrupción y porque muchas veces los partidos políticos norteamericanos no responden a nuestros intereses tampoco. No importa en qué lado usted está, usted sabe que es cierto. ¿Okay?
¿Usted conoce lo que está pasando en la capital de su estado donde está la legislatura? Por Dios, casi nadie sabemos. ¿Ve? Esa es una especie de los 7 secretos de alguna teología o algo de eso. Y pasamos a defensa. Pasemos a lo que son las cuestiones militares. Por cierto, hablando de la validez de las alianzas, si usted vive en esta parte del continente y ha seguido la trama de Venezuela, pues ha visto cómo las naciones de la Unión Europea, en las cuales todas son miembros de la OTAN o NATO, la alianza militar del Atlántico del Norte, aliados de Estados Unidos, aunque Trump no quiera, han salido en defensa de la oposición venezolana. Han exigido que haya elecciones libres en Venezuela, que cese la corrupción y que cese lo que es una dictadura escondida del régimen de Maduro. Nos hacen falta aliados, ¿ok? Y ustedes vieron quiénes están a favor de Maduro. Putin, China, Irán y todos los perritos estos edecanes de los totalitarios en América igual. Nicaragua y otros. Así que lo que todavía nos tienen que explicar es qué pasó por la mente de Trump. Por la mente de Trump. Yo no sé si eso es lo que se llama un oxímoron en literatura. Pero, ¿qué pasó por la mente de Trump para retirar sin consultar las tropas norteamericanas de Siria? El general en jefe de las tropas que estaban en el área del Mediano Oriente y en esa área en particular de Siria, en una audiencia congresional se le hizo la siguiente pregunta. Creo que se llama Volpi, el general. Se le preguntó: general, ¿usted fue consultado en esa decisión? Imagínense, la decisión de retirar las tropas de Siria, un país asediado por ISIS, un país en estos momentos casi dominado y apoyado por Rusia y por Irán. El general respondió de la siguiente manera. Cosa increíble, porque si estamos buscando escándalos, este es uno. Dijo que no había sido consultado. ¿Se imaginan que va a hacer una decisión de esa magnitud donde afecta a tanta gente? Afecta a Israel, afecta a Siria, afecta a Irak, nos afecta a nosotros, afecta a la seguridad mundial, afecta a nuestros aliados. Y no lo consultó. ¿Con quién lo habló? Nada menos que con Erdogan, quien le garantizó. Imagínense Erdogan garantizándole que iba a cuidar de los kurdos. Erdogan es como poner a un lobo en un gallinero. No van a quedar kurdos. Kurdos que fueron nuestros aliados en Irak, lucharon contra ISIS, murieron por nosotros, nos han ayudado en esta seguridad y ahora los dejamos como se dejaron a los mártires de Girón. Los dejamos embarcados allí a la suerte de ellos y no con el prestigio de lo que hablamos de hacer América grande. Usted no hace América grande, mi querido amigo Trump, embarcando a sus aliados, no consultando con sus estrategas, con sus militares, con quienes le tenemos que agradecer su fortaleza y su empeño en la defensa del país. Y eso es lo que él hizo y habló como si fuera un logro suyo en estos momentos. Ya el Pentágono ha identificado que hay aproximadamente 20.000 células durmientes de ISIS en esa área. Y por supuesto, la otra identificación es que la estrategia de ISIS cambia. ¿Okay? O sea, el cambio de estrategia militar, no hay duda que ha sufrido golpes, había que dárselos y se le dieron, pero hay que seguir consistentemente dado. Y el otro es que le regalamos Siria a Rusia y a Putin. Este es el regalo, me imagino, del Día de los Enamorados de febrero que viene ahora. Así que es increíble. Y no tan solo a Putin, perdónenme, y a Irán. O sea, el mismo
el mismo demonio, el mismo monstruo del cual conculcamos un tratado, y le regalamos un país. Un país que ya llegó al borde, o sea, a la frontera con Israel. Por Dios, ¿a dónde estamos? Y por supuesto, en este tipo de política exterior de Trump, un príncipe asesina a un disidente en una nación fuera del país, lo descuartizan, mandan unos especialistas, desaparece. Un ciudadano americano, periodista del Washington Post, y no hay duda que todo, desde la CIA hasta diferentes agencias de inteligencia mundiales, apuntan que fue el príncipe en control de Arabia Saudita en estos momentos, el asesino intelectual del señor Khashoggi. Trump lo ignoró. O sea, si los comete Maduro hay que perseguirlo, pero si los cometen los que hacen negocios con Trump, porque Kushner tiene negocios con Arabia Saudita, es más, en el edificio de Kushner, que estaba casi en quiebra, hay inversionistas saudíes, y de esa manera es increíble que le demos la espalda a ese tipo de cuestión. Demos la espalda, pero no el Congreso. El Congreso, aún los republicanos han sido han sido muy fuertes en que ese tipo de violación de derechos humanos, de falta de respeto a los Estados Unidos en sí y al mundo en general, no es admisible ni permisible. Pero veremos qué pasa. Yo creo que casi nada, porque han logrado salirse con la suya, porque recordemos aquel famoso mueblero de Miami que decía aquello que era lo que importa es el cash. Y ese es el moto de esta administración. Hablemos de salud. ¿A dónde va a ir a parar el cuidado de salud en los Estados Unidos? ¿Dónde están? No hay plan. O sea, hay el plan, por ejemplo, es reducir los costos. Bueno, pero parte de la reducción de los costos es reducir las ganancias excesivas de la industria farmacéutica, de la industria de los hospitales, de la clase médica, de todo lo que es el sistema de salud. Así que estamos en la expectativa, porque allí no hubo planes. O sea, habló más de inmigración que de infraestructura. Le dedicó poco a la salud. Habló de las drogas y de la reducción de precios, definitivamente. Que dicho sea de paso, este Congreso, precisamente, demócrata, en las vistas que tuvo con la industria farmacéutica, a su jerarca se le hizo la pregunta que no se oye mucho, porque no quieren oír. O sea, se habla de la congresista Ocasio como una niña alocada, y yo no tengo ni cuestiones a favor ni en contra, pero está haciendo muchas preguntas que hay que hacerle, ¿no? Y una de las preguntas es que por qué no hay un impuesto a las personas de los ingresos excesivos en los Estados Unidos, a los billonarios. Y aquí empezaron, quería el socialismo tomar las riquezas, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben a cuánta gente afectaba el impuesto, que no ella, los economistas conservadores, inclusive republicanos, han apoyado. Adivinen cuánta gente hubiera sido perjudicada, entre comillas. 1.625 personas en los Estados Unidos. Y eso hubiera pagado por la infraestructura. ¿Okay? Hubiera pagado quizás por los gastos de salud. Porque nosotros no hacemos lo que hacen los noruegos. Parte de la riqueza que sale del petróleo, los noruegos lo emplean para pagar los gastos de salud, para pagar la educación, para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pregúntele a alguien aquí de dónde salen los costos, si no de ti y de mí. Y después te dicen que es excesivo cuando los tiene que dar el Estado, que eres tú y soy yo. El Estado somos nosotros.
No es Trump, ni es tampoco el Partido Demócrata, ni el Republicano, ni los senadores. El Estado somos nosotros y no se nos puede olvidar. No son ellos y nosotros, no somos nosotros, ellos son nuestros empleados. Esa es parte de esta situación. Así que tenemos otra serie de factores verdaderamente, pero esas han sido las partes más salientes de este discurso. Y termina, que no fue el final, sino fue parte donde dijo que cesaran, que no había ningún tipo de progreso ni entendimiento si lo estaban investigando. No quiero usar los términos que hay que tener para decir esas barbaridades, esos insultos, porque la función del Congreso, parte, es hacer las preguntas y hacer las investigaciones. Todavía no tenemos el income tax de Trump. ¿Okay? Todavía no sabemos de dónde salió todo esto. ¿Cómo es posible que alguien que estaba en quiebra, el Deutsche Bank alemán, le dio 300 millones sin colateral? ¿De dónde salió eso? ¿Será porque él es muy simpático? Y ustedes saben que es mentira, no puedo, de simpático no tiene nada en ese aspecto. Así que, ¿dónde están todo esto? ¿Dónde está? ¿Vamos a de verdad negar que hubo una intervención rusa en las elecciones? Y yo no vengo a decir que ganó por los rusos, yo no puedo decir eso, pero nadie puede decir que no, porque parte de la acción de la inteligencia rusa fue crear toda una serie de críticas, calumnias y cosas ciertas, pero crear un ambiente donde la gente no fuera a votar. Y aún sin ir a votar, Hillary Clinton ganó por 3 millones sobre Trump. Pero el colegio electoral le dio la victoria, que es más o menos parecido al trauma que sufrimos en la Florida. El sur de la Florida paga por toda la Florida. Hay condados que tienen 20,000 habitantes, creo yo. O sea, no quiero exagerar, pero no tienen a casi nadie. ¿Y ustedes saben qué? La riqueza de la Florida, en la que pagamos todos nosotros, que la pagan los 3 condados del sur de la Florida, se distribuye equitativamente en un 67avo por cada condado que hay. ¿Se imaginan eso? ¿Es justo? No. Pero volvemos a la supuesta persecución. El Congreso de los Estados Unidos y la Constitución en sus artículos le da el poder y le da la responsabilidad al Congreso de investigar. Yo no creo que es un exceso cuando estemos buscando respuestas. Pero vamos a hablar claros en este sentido, sinceramente. A mí no se me olvida cuando el señor Trump y el espía traidor que ahora está confesando de recibir dinero de los rusos, de Putin, el general que estaba como invitado en la mesa de Putin en una de las celebraciones de Rusia, el mismo general Flynn que colaboraba con la televisión rusa. Y no podemos ignorar quién más estaba en esa mesa, por cierto, que era la señora esta del Partido Verde, que tiene candidatos trotskistas aspirando en los Estados Unidos. Así que el dinero ruso va hacia todo este estamento de personas, porque la función de Putin es destruir los Estados Unidos. Y quizás no podamos probarlo fehacientemente, porque a fin de cuentas recordemos que no pudimos probar los crímenes de Al Capone. Al Capone va a la cárcel porque no pagó los impuestos. Pero usted y yo sabe que mató mucha gente. Así que en este caso me van a decir que la reunión que hubo en la Torre Trump con los rusos que vinieron, muchos ligados al poder, Trump, que es un ente manipulador y dominante y centralizante y narcisista, me va a decir que no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, que no accedió a todo este tipo de situación. O todavía nos olvidamos cuando le decía a Wikileaks que se siguiera robando los files de la secretaria del departamento, la ministra Clinton en aquel momento. Por Dios. Y toda esta gente, ya hay 6 personas que han sido acusadas.
algunas sentenciadas y otras han aceptado un tipo de negociación. Y hay otros que no han salido también, que están dando evidencia, como el que fue verdaderamente una figura central en la organización Trump, que está calladito pero va a salir en esa evidencia. Como tiene que salir también no lo del Congreso, sino las jurisdicciones de justicia que están en Nueva York y en otros lados, que las dirigen abogados fiscales nombrados por Trump. O sea, hay gente honesta, como fue el general Mattis, que ya no pudo más y tuvo que renunciar ante las barbaridades que fue. El discurso o el mensaje a la Unión Norteamericana fue un buen mensaje. Ojalá algunas de esas cosas se realicen. Necesitamos infraestructura, necesitamos un plan de inmigración que no sea seguirle metiendo a la gente miedo, sino un plan que funcione. Pero más que nada, tenemos que luchar por la cordialidad, la comprensión y por la democracia, que luce que está siendo consumida de una manera por aquellos que nos quieren destruir, de afuera y de adentro. Muchas gracias.